Y ese es el porqué de todo esto. Sobrevivir. Hacer todo lo posible para tratar de salvar esta mierda. El que no conoce la historia está condenado a repetirla. Es por eso que vamos a ver desde el inicio de Latinoamérica hasta la actualidad. Políticos. El gran problema de la sociedad moderna. Personas bien entrenadas, capaces de destruir una civilización entera. Y por mucho que ahorremos, que compremos o que más trabajemos, no podemos escapar del hecho de que nos van a sacar cada vez más. Ahora vas a entender por qué existen dos Américas totalmente diferentes en la actualidad. Por un lado, América Latina, que ocupa el 52% del continente americano. La mayoría de las personas que viven en este continente hablan castellano, portugués o francés, todos idiomas derivados del latín. De ahí nace su nombre Latinoamérica, donde tiene una historia increíble. Te vas a dar cuenta que no todo era como ahora. Vamos a saltearnos un poco el inicio de este gran continente hablando de tres civilizaciones muy importantes. En el 200 después de Cristo sobresale la primera. En esta zona de Mesoamérica empezó a resaltar una de las más impresionantes civilizaciones, que seguro lo has estudiado en la escuela: los mayas. Su riqueza social, política y económica es impresionante. El crecimiento de la cultura maya dura siglos, hasta que entre el siglo VII y el siglo IX después de Cristo, sus ciudades colapsan, decaen y se vacían. En el siglo XIV aparecen los mexicas, segunda civilización importante que conforma el imperio azteca, impresionante y poderoso, con una ingeniería y arquitectura sorprendente. Es tanto el poder que lograron que para el 1500 se convirtieron en el estado más poderoso de toda América. Mientras tanto, más abajo, en Cusco, se encuentra la tercera civilización protagonista, los incas. Su famosa ciudad Machu Picchu está tan escondida que no se descubrió hasta principios del 1900. Esta civilización crecieron y dominaron conectando todo su imperio con caminos, llevando su religión. Es un pueblo súper organizado. Utilizan los cultivos por terraza. Y todo cambia ahora, porque América Latina va a sufrir un cambio definitivo y no muy positivo. Cristóbal Colón, después de tantos fracasos, convence a la reina Isabel II de que le financie un viaje para llegar a las Indias por el Atlántico. Es tanto el entusiasmo de esta reina que vende todas sus joyas. El navegante, al empezar su viaje, se encuentra con un continente que desconocía hasta el momento, y totalmente diferente para ellos: América. Donde ven a los indígenas con adornos de oro y plata y deciden buscar las minas de estos metales y explotarlas. En este momento comenzó la conquista de América, que también se va a unir Portugal, que no para de conquistar tierras. Entre estos dos países firman el Tratado de Tordesillas para evitar conflictos, que llegan a un acuerdo donde esto queda para España y esto para Portugal, donde España empieza a derrotar a los aztecas en 1519 y luego por otro lado también al Imperio Inca en 1532. Pero no pensés que todo fue fácil y rápido. Algunas de estas conquistas duran décadas por la misma resistencia de los pueblos indígenas, pero la fuerza, las armas y los métodos europeos son mejores. Tenían todo esto conquistado y se tenían que reorganizar. España decide repartir sus zonas en virreinatos, que seguro lo has escuchado, como una forma administrativa para organizar sus tierras. Forman ciudades como Bogotá, Ciudad de México, Lima o Buenos Aires, y crean instituciones y autoridades para gobernarlas. La famosa época colonial. En esta época, los europeos explotan las minas y las tierras, llevando todo a Europa para hacer negocios. Para lograr esto, explotaban a la gente indígena, haciendo que trabajen para ellos, imponiendo su lengua, su cultura, su religión, y el que contradecía estas cosas, la muerte le vendría. Fue una barbaridad. A lo largo de los años, muchísimos españoles y portugueses vinieron a vivir a Latinoamérica, formando un mestizaje en la población latinoamericana, que a la vez se va creando una división social. En lo más alto, los criollos, nacidos en América, pero descendientes de españoles. Y debajo de todos, los indígenas y los negros, tomados como esclavos, provocando, en mi opinión, que el trabajo duro sea mal visto en esta parte de América. Para tener más mano de obra, los españoles y portugueses roban a africanos, llevándolos como esclavos a América Latina. Y ahora sí, aparece la otra América. ¿Por qué nunca fueron para el norte? Porque en esa época no era un territorio deseable para conquistar. No tenía minas de oro o plata, ni tampoco un buen clima. Las tierras ricas se encontraban en el sur. Además, no había una población indígena para explotar, así que no quedaba otra que trabajar duro, emprender e innovar para mejorar su nivel de vida.
Así la cultura social que se fue gestando y las instituciones que se fueron desarrollando eran muy diferentes a lo que ocurría en América Latina. En esta parte del mundo el trabajo duro estaba bien visto. Además, como eran territorios muy pobres y muy desapoblados, gozaban de autonomía política y económica. En fin, las claves del desarrollo de Norteamérica no estaban en los recursos naturales ni en la explotación de nadie, sino en el ingenio, en el espíritu emprendedor, en el trabajo de cada uno. Si te está gustando el video y has aprendido aunque sea algo, no te olvides de darle me gusta y suscribirte para seguir entendiendo cómo sobrevivir a esto. Llegamos al siglo XIX. Llevamos 300 años de sistemas coloniales. España está en decadencia porque ha sido invadida por Napoleón. Además ocurrió la Revolución Francesa, con ideas liberales, que han llegado hasta el continente latinoamericano, un gran movimiento llamado la Ilustración. Creían que el conocimiento humano era la clave principal para poder combatir y construir un mundo mejor. Libertad, igualdad, fraternidad. ¿Te acordás lo que dijimos en el video anterior? El populismo, donde ociosos quieren mantenernos con mentalidad chica, cerrada, incultos, con miedo a progresar. Con la llegada de estas ideas, los criollos que lo nombramos anteriormente empiezan a cansarse, porque aunque tenían control económico y social, no podían optar ni llegar a puestos con poder, ni tampoco negociar libremente. Todo esto empieza a provocar que se quieran independizar del Imperio Español. De la mano de tres criollos importantes, que seguro los conoces: Simón Bolívar, Bernardo O'Higgins y el general José de San Martín. Iban consiguiendo la independencia progresivamente. La batalla definitiva se da en Ayacucho, donde Bolívar y San Martín luchan juntos contra el último virreinato y la ganan. Después de la independencia, las tierras colonizadas por España se van organizando en países independientes, pero las tierras colonizadas por Portugal se mantienen unidas, sin separaciones, formando Brasil, tal cual como está en el mapa actual. En ese momento no todo empezó a ser fácil y bonito, todo lo contrario. Empezó una crisis económica, el sistema de clases se seguía manteniendo y al mando político habían subido diferentes caudillos, es decir que no había democracia. A partir de 1945 empiezan a sufrir dictaduras como Batista en Cuba, Videla en Argentina o Pinochet en Chile, que violan el derecho humano de los ciudadanos con torturas, muertes y desaparecidos. Y surgen movimientos revolucionarios. Una de las más famosas, la Revolución de Cuba, liderada por Fidel Castro y Che Guevara, que logran derrotar al dictador Batista. Esta revolución sirve de inspiración y referencia para los movimientos de otros países, como las FARC o Sendero Luminoso en Perú. A partir de los años 80, los diferentes países empiezan a conseguir la democracia, liberándose de los diferentes dictadores. A pesar de los cambios políticos, siguen sin tener mejora en la diferenciación de clases, siendo la sociedad más desigual del mundo, con un 40% de su población pobre. A partir de ese momento, millones de latinoamericanos empiezan a emigrar tanto a Estados Unidos como a Europa. Entramos al último siglo, donde la política aprovecha esta situación de desigualdad y gana a la izquierda, buscando el bienestar e igualdad social, pensando en lo ético. Llegan partidos como Lula Silva en Brasil, Cristina Fernández en Argentina, Evo Morales en Bolivia o Hugo Chávez en Venezuela. Este periodo, conocido como el socialismo del siglo XXI, dura unas 2 décadas. Los partidos de izquierda fueron un desastre y empiezan a caer. La gente se empieza a dar cuenta que la economía es un fracaso, pero más allá de eso, está siendo un fracaso en lo social y lo peor de todo, la cultura que están generando, creando algo irrecuperable. Así es la historia de nuestro continente resumida. Pero la gran pregunta es, ¿por qué no podemos salir de este pozo? ¿Por qué no podemos ser una potencia? ¿Será por nuestra forma de pensar? ¿Nuestro rechazo al trabajo duro? ¿Podemos cambiar? ¿No podemos cambiar? ¿Lo intentamos o no?